Buenas tardes, mi nombre es Fernando Chávez Espinac y hoy invité a la redacción de La Nación a don Juan Manuel Cordero. Él es el defensor adjunto de los habitantes, porque hoy se celebra o se conmemora el Día Internacional y Día Nacional de la lucha contra la homofobia, la transfobia y la lesbofobia. Esta fecha se utiliza para reflexionar y para discutir de qué manera combatimos la discriminación a una parte de la población históricamente discriminada y violentada. Don Juan Manuel, ¿en qué consiste la campaña que lanza hoy la Defensoría de los Habitantes en señal de esta fecha? Mire, es importante rescatar precisamente lo que se conmemora el día de hoy. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud saca dentro de las listas de las patologías psiquiátricas a la homosexualidad. Sí. 28 años después, efectivamente han habido algunos avances en el mundo, pero es importante señalar que en al menos 70 países es prohibido efectivamente el tener relaciones homosexuales y efectivamente también penado con cárcel esta situación. En Costa Rica el tema, si bien es cierto, han habido avances en relación con el tema del reconocimiento de algunos derechos a la población LGTBI, persiste en la colectividad una discriminación que para la Defensoría de los Habitantes resulta inaceptable. Inaceptable efectivamente porque no solo vulnera los derechos humanos, sino que vulnera algo que a nadie le gustaría que le vulneraran, que es su propia dignidad, Claro. su propia forma de ser. Consecuentemente, la Defensoría lanza esta campaña en el marco de esta fecha, para que efectivamente eh, las personas no tengan la idea de que la Defensoría quiere imponer una forma de pensar. La Defensoría lo que quiere es mostrar que hay otras formas de vida y que esas formas de vida son opciones consentidas y no son caprichos de las personas. Eh, Además, tenemos que tomar en consideración algo importante, que la discriminación muchas veces surge de la construcción social que se tenga sobre una determinada situación o ¿Qué, qué quiere decir esto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de construcción social? correcto. A eso voy. Y lo voy a ilustrar con un ejemplo. En 1970, el Código Penal establecía que no se configuraba el delito de violación cuando la mujer era pública. Resulta que los jueces de la época le determinaban en sus sentencias cuando era una mujer pública. Una mujer pública en los 70 se consideraba una mujer que fumaba, que tomaba, que iba a bares o que vestía de cierta forma. Si configuraban al menos esas características y otras más, y existía la comisión del hecho carnal, o sea, de la violación, no había delito, Ya. porque la mujer era Es decir, dichosa. porque socialmente había un concepto, digamos, de mujer pública que para mucha gente significaba un montón de cosas y que permitía que existiera cierto tipo de violencias, Correcto, digamos, ejercidas sobre esa persona. correcto. Había una permisibilidad social y hasta jurídica para no configurar el delito de violación a partir de una construcción de la colectividad Ok. sobre lo que la mujer tenía que representar. Dichosamente esta situación cambió y hoy por hoy ninguno puede aceptar la violación en este país. Ah, Y se han ampliado más bien las formas de perseguir estos crímenes. correcto. Le pongo otro ejemplo. Eh, Hace unos pocos años atrás, el tema del acoso callejero era aceptado y hasta promovido como forma de expresión normal Sí. de la masculinidad. Hoy por hoy, esa tendencia de agresión está siendo revertida. ¿Por qué?
porque se reconoce la dignidad de las personas, se reconoce la dignidad de las mujeres y de los hombres que eventualmente también pueden ser acosados, ¿por qué no? Consecuentemente, la Defensoría con esta campaña lo que quiere es deconstruir lo que es normal, porque efectivamente un colectivo social puede tener ideas distintas, pero no por ello le asiste el derecho a transgredir y a discriminar por las ideas preconcebidas relacionadas con su forma de pensar. Sí. La normalidad es un producto social, ¿verdad? En este caso. Es decir, lo que nosotros consideramos normal es un consenso, digamos, una cosa que se llega culturalmente a eso y no es algo inamovible, no es algo que se queda permanente en el tiempo. Correcto. Ahora bien, la campaña se enfoca en lo que ustedes llaman discriminación solapada. ¿Por qué solapada? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo lo vemos en la vida cotidiana? ¿Cómo lo vemos con ejemplos en la calle? Claro. Mire, el ser costarricense tiene y la expresión de el lenguaje y la forma de comunicarnos los y las costarricenses tiene formas muy ambivalentes, Claro. en donde las personas decimos una cosa, pero realmente pensamos otra. Le pongo algunos ejemplos. ¿Cuándo nos vemos? Cuando nos vemos es, no nos vamos a ver. Ajá. Un sí para un costarricense puede ser un no. Un tal vez puede ser un sí. Unos minutitos son horas. 2 horas y media. Esta forma de ser costarricense, de expresarnos, en este caso lleva a confusión, pero aunque todos nos entendemos. Claro. Ahora bien, ¿cómo traducimos esto al lenguaje de los derechos humanos? Y eso es lo que la campaña pretende efectivamente visibilizar. Es, yo acepto a los homosexuales, pero que no se metan conmigo. Yo acepto a los homosexuales, a las lesbianas y a las personas trans, pero que no tengan, comillas, privilegios, que no se casen, que no adopten, que no tengan beneficios extra. Correcto. Esa es como la expresión Correcto. que se combate. O sea, en ese sentido, sí, efectivamente, en ese sentido hay una no aceptación del otro, pero disfrazada, Ya. suavizada. Y el disfraz de la frase y la suavización de la frase es una agresión. Claro. O sea, ¿cómo se sentiría una persona que esté pasada de peso, por ejemplo? Si dice, yo acepto los gorditos, pero yo no quiero tener dentro de mi grupo de amigos un gordito. Eso pasa con muchos colectivos. Consecuentemente, la Defensoría de los Habitantes tiene la obligación de construir esa normalidad. Es decir, de contribuir a un cambio cultural. Correcto. Que elimine esas expresiones de nuestro vocabulario. Y le señalo por qué. Esto no es efectivamente un tema de retórica, no es un tema nada más de lenguaje, es un tema de hechos. En los últimos meses, la Defensoría de los Habitantes ha tenido conocimiento de al menos 40 agresiones que van desde lo verbal hasta lo físico. Desde que usted es defensor adjunto, bueno, y su trabajo en la Defensoría hace muchos años, ¿esto es mucho, poco, aumentó, está dentro de lo usual o lo promedio en un año? Mire, yo tengo que decir que efectivamente dos cosas al respecto. Ciertos hechos acontecidos recientemente, por todos conocidos, han polarizado el tema y necesitamos una reconciliación respecto del tema. Buscar entendernos todos y todas.
Y sobre todo la Defensoría lo que advierte es, por un lado, mucho odio, porque llega a ese nivel, Y agresiones físicas. claro, y mucho temor por el otro lado. Y una sociedad así no puede convivir. Una sociedad bajo esos parámetros no puede ser una sociedad democrática. En este país nadie puede vivir bajo el temor. Y nadie puede vivir por sobre otros. Ya. Pero volviendo un poquito a la pregunta, es que, digamos, sí podríamos decir que en los últimos meses se exacerbó o aumentó estas situaciones de agresión, o quizá, por el contrario, hay mayor conciencia de que hay una entidad a la que se puede denunciar este tipo de agresiones. Claro, nosotros efectivamente, le repito, antes en el pasado la Defensoría eran muy pocos los casos que se registraban en relación con el tema. Sin embargo, le repito, hemos tenido conocimiento porque la gente nos lo dice incluso verbalmente o nos lo escribe, Claro. ¿verdad? Y no se registran porque la gente tiene miedo. Sí. Además hay una cosa muy importante, ¿verdad? Que en la legislación costarricense no se reconoce lo que en otras legislaciones se llama crimen de odio. Correcto. Este término nace en la jurisprudencia estadounidense, referida a crímenes cometidos en virtud de una característica de la persona. Específicamente, por supuesto, en la situación estadounidense, las personas negras. Pero se ha expandido, digamos, el concepto a abarcar crímenes contra, por ejemplo, personas no heterosexuales por no ser heterosexuales. Claro. En ese sentido, la Defensoría, ¿cuál es la posición de la Defensoría con respecto a que no esté incluido dentro de la legislación costarricense y tipificado este tipo de delito? Mire, la Defensoría de los Habitantes hace aproximadamente año y tanto, casi 2 años, presentó a la Asamblea Legislativa una ley marco contra la discriminación, que efectivamente encierra los conceptos que usted bien apunta, dado que efectivamente en el país no existe una legislación que ampare estas vejaciones a los derechos. Ok, voy a incorporar un par de los comentarios que nos están haciendo. Recuerden que si tienen preguntas o comentarios los pueden hacer aquí en esta sección y pues, aquí lo comparto con ustedes. Vamos a ver, por aquí. O sea, doble moral del tico o idiosincrasia e hipocresía. Bueno, pues digamos que efectivamente en torno a eso gira este concepto de discriminación solapada. Correcto. Y sería algo que hay que combatir. Ahora, evidentemente esto requiere una articulación de muchos entes. ¿Ha tenido el gobierno o los gobiernos costarricenses pasados la claridad y la voluntad de afrontar esto? Mire, yo puedo decirle efectivamente que es de reconocer que la administración anterior tuvo una apertura a nivel de los derechos de las personas LGTBI y en general a las personas vulnerables, realmente decidida y a generar los cambios que desde el Estado costarricense deben de generar, pero son muchos actores. Claro. Es los centros de amigos, es la familia, es efectivamente en los centros educativos, en donde se debe de generar precisamente los cambios para que la sociedad vaya en ese sentido construyéndose sobre los parámetros de la no discriminación y de la igualdad. Porque luchar hoy por la discriminación de un grupo es luchar por la discriminación que usted puede sufrir mañana, por cualquier razón. O sea, nadie está exento, eventualmente, por ejemplo, en algún momento de padecer una discapacidad. Y justamente en ese sentido descansa el principio de no discriminación, en que justamente todas las personas nacemos iguales en derechos y en dignidad. Claro. Ahora, nos dicen por acá también otros comentarios. Les recuerdo lo importante de conversar con respeto. Pero algunos de los comentarios nos dicen, qué cansado, solo de esto hablan. Podemos decir que estamos viviendo una época en la que es más fácil
hablar de estos temas? ¿Esto ha cambiado? ¿Qué factores han incidido en eso? Mira, primero quiero decirle, estimada la persona que escribió, que la Defensoría no solo de eso habla. Hoy precisamente La Nación publicó un extenso recuento de lo que la Defensoría ha señalado sobre la gobernanza del sector pobreza. Sí. Campañas se han hecho en relación con el tema de discapacidad de adulto mayor y próximamente vendrá una campaña relacionada con la discriminación racial. Justamente se habla, ¿por qué? Porque son grupos discriminados y vulnerables. No se habla de lo que está efectivamente funcionando y por dicha está funcionando. Claro. Vamos a ver, por acá. Bueno, en el post publicamos cómo combatimos la discriminación, ¿verdad? Y nos dice un lector, podemos combatirla amando a nuestros hermanos con sus diferencias y semejanzas. Bueno, pareciera que esa educación en solidaridad y valores de este tipo es lo que haría falta profundizar. ¿Cuáles otros proyectos o cuáles otras iniciativas ha tomado la Defensoría en ese sentido? Mire, nosotros sobre todo hemos enarbolado la bandera del respeto y de la solidaridad para todos los grupos, ¿verdad? De la sociedad que históricamente han visto diezmados sus derechos, ¿verdad? Como los indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los adultos mayores, etcétera, ¿verdad? Yo creo que efectivamente en esa concepción democrática en la que todos somos iguales y portadores de los mismos derechos, es que descansa la labor de la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Justamente ahí es donde radica el hecho de nuestra propia existencia, ¿verdad? De nuestra propia labor y donde justifica efectivamente el despliegue de la defensa de los derechos humanos, porque los derechos humanos se defienden también promoviendo este cambio efectivamente de lo que los parámetros normales hasta ahora concebidos en realidad no lo son. Claro. Vuelvo al punto. Hoy, hace 28 años, la homosexualidad era considerada una enfermedad psiquiátrica. A la gente la medicaba, a la gente la encerraba, a la gente la aislaba. Hoy por hoy, ni las personas con un discurso más adverso podrían considerar eso. Claro. Bueno, ¿qué sigue para la Defensoría en este tema? ¿Qué otras iniciativas están planteando? ¿Iniciativas educativas, talleres? No sé qué otras. Mire, con esta campaña es una campaña que está provista de al menos 4 videos, ¿verdad? Que van a irse suscitando en el tiempo, pero además es una campaña interactiva en la que deseamos que efectivamente las personas tengan la buena voluntad de sumarse efectivamente a una proclama de no discriminación para que podamos demostrar que efectivamente con hechos concretos, valiéndonos ahora de las redes sociales, podemos hacer esa contribución. Claro. Bueno, este comentario lo voy a usar a modo de cierre, que nos hacen. El cambio tiene que venir en primera instancia por nuestras leyes y que prospere, que no solo se quede en papeles y posibles leyes. Parece que sí es importante, digamos, que la sociedad reflexione qué le puede exigir a su gobierno para que incorpore en su legislación para poder proteger los derechos de esta parte de la población. Muchísimas gracias. Bueno, quiero incorporar brevemente esta pregunta porque me parece muy valiosa, brevísimamente, porque ya nos tenemos que ir, pero muy valiosa la pregunta, que es ¿qué tipo de acciones está haciendo la Defensoría de los Habitantes en las provincias? Mire, nosotros tenemos 7 sedes regionales, ¿verdad? Estas sedes regionales que están dispuestas justamente a generar estas mismas acciones. Nuestros compañeros y compañeras de las sedes están integrados a redes que luchan contra la discriminación de todo tipo. Por ejemplo, en la red, en la región atlántica, donde obviamente la mayoría de la población es afro y indígena, tenemos efectivamente esta participación y también efectivamente con la comunidad. Hoy precisamente en Punta Arenas se celebra la primera marcha de personas trans en la ciudad de Punta Arenas. La Defensoría está ahí presente.
acompañando un proceso de visibilización y empoderamiento en derechos. Ok. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos esta información en La Nación y nación.com. Pueden encontrar en nuestro archivo de noticias reportajes y artículos de opinión y ensayos y otros artículos y textos que ayudan a contextualizar por qué es importante esta lucha que la Defensoría de los Habitantes asume hoy con una campaña contra la discriminación solapada. Muchísimas gracias, don Juan Manuel, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por seguirnos y por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias.